El aire de la casa olía a humo de pino y café amargo, de ese que lleva demasiado tiempo en el fogón. Apoyé la espalda contra la encimera de la cocina, con los dedos agarrados a una taza desconchada que pertenecía a otra persona, observando cómo lobos que me doblaban en tamaño se movían por la zona común con la tranquila confianza de los depredadores alfa. No me miraban, nunca lo hacían. Yo era humana. Ese simple hecho me hacía invisible allí. Un fantasma que rondaba los límites de un mundo que toleraba mi presencia solo porque mi hermana se había casado con alguien de la manada de Crescent Ridge 3 años atrás. Ella me había rogado que fuera después de que murieran nuestros padres, prometiéndome seguridad y un lugar al que pertenecer. Lo que no me había dicho era que para pertenecer a ese lugar se necesitaban colmillos y una transformación que yo nunca experimentaría. La reunión de selección era esa noche. Todos los lobos sin pareja del territorio asistirían, vestidos con sus mejores galas, con la esperanza de llamar la atención de alguien poderoso, alguien digno. El aire vibraba con la expectación y la energía nerviosa que hacían que mis sentidos humanos se sintieran embotados e inadecuados. Llevaba horas fregando platos, manteniéndome útil, manteniéndome al margen. Ese era mi papel aquí, útil e invisible. No irás esta noche, ¿verdad? Me giré y vi a Cassie, mi hermana, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Sus ojos reflejaban esa mezcla particular de preocupación y exasperación a la que ya me había acostumbrado. No tenía intención de ir, dije en voz baja, dejando la taza sobre la mesa. Bien, porque ya sabes cómo son estas cosas. El Rey Alfa va a venir. Lo dijo como una advertencia, como si su título por sí solo bastara para que yo comprendiera el peligro. Dominic Ashford no se lleva bien con los humanos. Después de lo que le pasó a su familia, él se detuvo y negó con la cabeza. «Quédate en tu habitación esta noche, por favor». Asentí, pero algo amargo se retorció en mi pecho. «Quédate en tu habitación. Mantente invisible. Mantente a salvo sin ser nada». Después de que Cassie se marchara, subí las estrechas escaleras hasta el ático que me habían dado. No era gran cosa. Un techo inclinado, una única ventana con vistas al bosque, una cama que crujía con cada movimiento, pero era mío. Y en el cajón de la pequeña mesita de noche, escondido bajo la ropa de repuesto, estaba lo único que me había mantenido cuerdo durante los últimos meses, mi diario. Lo saqué con su cubierta de cuero, suave y desgastada por el uso constante. Las páginas estaban llenas de mis pensamientos, mis miedos, mis observaciones sobre este extraño mundo en el que había caído. Escribí sobre la dinámica de la manada que no entendía, la soledad que me hacía sentir como si me ahogara, la forma en que a veces me sorprendía a mí misma, buscando un sentido a una vida que parecía no tener espacio para mí. Pero también escribía sobre los pequeños momentos de belleza, la forma en que la luz de la mañana se filtraba a través de los pinos, el sonido del aullido de los lobos a medianoche, la obstinada esperanza de que tal vez, de alguna manera, pudiera encontrar una forma de ser importante. Pedaleé hasta que me dolieron las manos y el sol comenzó a descender. Podía oír a los lobos reuniéndose abajo. Entonces guardé el diario en su escondite y me acurruqué en la cama, cubriéndome los hombros con una fina manta. Debí quedarme dormida, porque me desperté en la oscuridad y con el sonido de pasos en las escaleras. Pasos pesados, deliberados. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo doloroso mientras me sentaba, esforzándome por escuchar. La reunión de selección debería haber mantenido a todos ocupados durante horas. Nadie debería estar aquí. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un golpe, seco, autoritario. «Sé que estás ahí». La voz era masculina, grave, con una autoridad que hizo que mi instinto gritara peligro. «Abre la puerta». Me puse de pie con las piernas temblorosas, con la mente acelerada. Podía negarme. Podía permanecer en silencio y esperar a que quienquiera que fuera se marchara. Pero algo en esa voz me decía que negarme no era realmente una opción. Abrí la puerta. El hombre que estaba de pie en el estrecho pasillo era tan alto que tuvo que agacharse ligeramente para pasar por debajo del techo inclinado. Tenía el pelo oscuro, rasgos afilados y ojos que brillaban con un tono ámbar en la penumbra. Vestía completamente de negro, con ropa cara que no encajaba en esa modesta casa. Irradiaba poder como el calor de una llama, y supe con absoluta certeza quién era antes de que hablara. «Tú eres la humana», dijo Dominic Ashford. No era una pregunta. Sí,
Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Puedo ayudarte en algo? Su mirada se desplazó más allá de mí, escaneando mi pequeña habitación con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Cuando sus ojos se posaron en la mesita de noche, algo cambió en su expresión. «Llevas un diario», dijo. El hielo inundó mis venas. «Eso es privado. Lo encontré antes. Lo leí». Lo dijo con sencillez, sin disculparse, y esa violación casual hizo que la ira se sumara a mi miedo. «No tenías derecho». Tenía todo el derecho. Entró en la habitación y yo retrocedí instintivamente. Este es mi territorio. Todo lo que hay en él me pertenece, incluidos los pensamientos de un humano que escribe sobre mis lobos con más perspicacia que la mayoría de ellos tienen sobre sí mismos. Mi mente daba vueltas. Había leído mi diario, cada pensamiento privado, cada confesión vulnerable, cada observación que había hecho sobre la dinámica y las jerarquías de la manada y la soledad de ser diferente. El calor inundó mi rostro. La vergüenza y la furia se mezclaron en algo que hizo que me temblaran las manos. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué lo hiciste? Porque tu hermana te mencionó. Dijo que eras sensible, observadora, demasiado inteligente para tu propio bien. Sentí curiosidad. Sus ojos ámbar sostuvieron los míos y vi en ellos algo que no podía nombrar. Lo que encontré fue inesperado. Lo quiero de vuelta. No. Esa única palabra quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Lo vi acercarse a mi mesilla de noche, abrir el cajón y sacar el libro encuadernado en cuero que contenía pedazos de mi alma. Lo levantó, y ese gesto posesivo hizo que algo se rompiera dentro de mí. «Escribiste sobre mí», dijo en voz baja, «sobre la forma en que me muevo por las habitaciones como si estuviera buscando amenazas que no existen, sobre cómo nunca sonrío, nunca bajo la guardia. Escribiste que parezco alguien que ha olvidado cómo ser otra cosa que peligroso». «Para». La palabra salió entrecortada. «Por favor, para. Escribiste que te preguntas qué haría falta para que recordara». Su voz se había vuelto casi suave, y eso de alguna manera lo empeoraba. «Escribiste que deseas que alguien vea más allá del rey Alfa y vea al hombre que hay debajo, que deseas que alguien le haga sentir menos solo». Las lágrimas me quemaban los ojos. Esas palabras privadas y desesperadas, escritas en un momento de empatía tonta, nunca debieron ser pronunciadas en voz alta. Y desde luego no por el destinatario de las mismas, que estaba en mi habitación como si tuviera todo el derecho a diseccionar mi corazón. «Entiendo la soledad», susurré. Eso era todo. El reconocimiento de algo familiar. ¿De verdad? Se acercó más y yo no tenía a dónde retirarme. Mi espalda chocó contra la pared junto a mi cama. «Porque también escribiste que me encuentras fascinante, irresistible, que sueñas con cómo sería si alguien como yo mirara a alguien como tú y viera algo que valiera la pena conservar». «Para». No podía respirar. «Eres cruel. Soy sincero». Ahora estaba tan cerca que podía oler el pino, el humo y algo salvaje. «Y estoy aquí porque necesito saber si lo que escribiste sobre ayudar, sobre comprender cosas que otros no comprenden, lo decías en serio». El cambio de tema me desorientó. «¿Qué? Hay una amenaza para mi manada. Alguien está trabajando en mi contra desde dentro, y no consigo averiguar quién es. Todos a mi alrededor llevan máscaras, juegan a juegos políticos». Levantó el diario. «Pero tú ves a través de esos juegos. Has documentado patrones de comportamiento, alianzas, tensiones. Ves a mis lobos como yo necesito que alguien los vea con claridad». La comprensión llegó lentamente, seguida de una ola de amarga decepción. «Quieres utilizarme, mis observaciones. Quiero tu ayuda», corrigió. «Y a cambio, te daré lo que escribiste sobre querer un propósito, una razón para ser importante». Debería haberme parecido una oportunidad. En cambio, se sintió como si lo vieran desnudo y solo le encontraran útil por las partes que podía explotar. Pero, ¿qué otra opción tenía? Este mundo no tenía lugar para él tal como era. Al menos de esta manera, podía ser algo más que invisible. Y si se niega, su expresión no cambió. «No lo hará». La arrogancia de eso despertó algo desafiante en su pecho. «Parece muy seguro». «Lo estoy». Guardó mi diario en su chaqueta, con un gesto posesivo y definitivo. «Porque escribiste que estás cansada de no ser nada. Y yo te ofrezco la oportunidad de ser todo lo que secretamente crees que podrías ser, si alguien se molestara en mirar». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta,
moviéndose con esa gracia depredadora que parecía no requerir esfuerzo alguno. En el umbral se detuvo. La reunión de selección sigue en marcha. Asistirás. Te presentaré como mi nuevo consultor, asesor personal del Rey Alfa. Su sonrisa era afilada, peligrosa. Veamos cómo te sientes entonces, invisible. Y se marchó. Sus pasos se alejaron por las escaleras, dejándome sola en mi pequeña habitación, con el corazón latiéndome con fuerza y mi mundo inclinado sobre su eje. Me dejé caer sobre la cama, temblando. Había leído mi diario, conocía mis secretos, mis vulnerabilidades, mis tontas esperanzas, y en lugar de burlarse de mí o rechazarme, decidió meterme en su mundo de una forma que me parecía a la vez la salvación y la destrucción. Pensé en negarme, en esconderme en esta habitación y dejar que mi vida continuara con su patrón seguro e invisible. Pero tenía razón en una cosa. Estaba cansada de no ser nada. Y Dominic Ashford, por peligroso, dañado y devastador que fuera, me acababa de ofrecer la oportunidad de ser vista. Me levanté, me alicé el sencillo vestido y bajé las escaleras hacia el sonido de la música y la reunión de lobos, hacia lo que fuera que viniera después, hacia él. El salón principal se había transformado. Guirnaldas de luces se enroscaban entre las vigas vistas, bañándolo todo con un cálido resplandor dorado que suavizaba los rasgos depredadores de los lobos reunidos abajo. Me quedé en lo alto de la escalera, con la mano agarrada a la barandilla con tanta fuerza que me dolía, y observé un mar de criaturas hermosas y poderosas que se mezclaban, reían y se movían con una gracia inconsciente que yo nunca poseería. Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta, que me retirara a mi habitación del ático y fingiera que Dominic Ashford nunca había invadido mi espacio, nunca había leído mis pensamientos privados, nunca me había mirado como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Pero yo había tomado mi decisión. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como si caminara hacia el borde de un precipicio. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero cambiaron. Los ojos me encontraron. Ojos humanos que mostraban confusión. Ojos de lobo que mostraban algo más frío. Habían asistido a reuniones de la manada antes, siempre en segundo plano, siempre sirviendo comida o limpiando después. Nunca como participante, nunca como alguien importante. Ahí estás. Dominic apareció al pie de las escaleras como si hubiera estado esperando. Seguía vestido de negro, pero se había quitado la chaqueta y las mangas remangadas de su camisa revelaban unos antebrazos marcados con cicatrices que parecían tener historias que contar. Sus ojos ámbar me recorrieron de arriba abajo, evaluándome antes de ofrecerme la mano. Dudé. Aceptarla me parecía significativo, como cruzar una línea que no podría volver atrás. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja, y había algo casi divertido en su tono. Aterrorizada, admití, porque mentir a alguien que había leído mi diario me parecía inútil. Su boca se curvó ligeramente. No era una sonrisa, pero casi. Bien, el miedo te mantiene alerta. Puse mi mano en la suya y sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una delicadeza sorprendente. Me guió a través de la multitud y sentí el peso de todas las miradas, de todas las preguntas susurradas. Casi me miró desde el otro lado de la sala. Su expresión estaba entre la sorpresa y la alarma. No podía tranquilizarla. Yo tampoco sabía lo que estaba haciendo. Dominic me llevó al centro del salón, donde había una pequeña plataforma que servía de escenario para los anuncios. Subió a ella, tirando de mí con él, y la sala se fue quedando en silencio poco a poco. Cientos de ojos se fijaron en nosotros, en él, en realidad, pero yo estaba lo suficientemente cerca como para ser incluida en su escrutinio. La mayoría de vosotros sabéis por qué existe la reunión de selección, comenzó Dominic, con una voz que se propagaba sin esfuerzo por el espacio, para forjar vínculos, para fortalecer nuestra manada a través de la conexión y la lealtad. Hizo una pausa y sentí su pulgar rozar una vez mis nudillos. Un gesto tan pequeño que podría haberlo imaginado, pero la fuerza se manifiesta de muchas formas. Y, a veces, los aliados más valiosos son aquellos que pasamos por alto. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Mantuve la respiración estable y el rostro impasible, aunque el pánico me oprimía el pecho. Esta es Elena. Pronunció mi nombre como si significara algo, como si mereciera ser dicho ante todos esos seres poderosos. Es humana, sí,
pero ve cosas que los demás no ven, patrones, verdades. A partir de ahora trabajará estrechamente conmigo, asesorándome en asuntos que requieren perspectiva. El silencio que siguió estaba cargado de incredulidad. Podía sentir el juicio, la confusión, la hostilidad abierta de algunos rincones de la sala. Una humana elevada al círculo íntimo del rey Alfa. Era algo inaudito, probablemente ofensivo. Cualquiera que tenga algún problema con esta decisión es libre de cuestionarla. Continuó Dominic, y su tono se había vuelto frío. Por favor, les invito a intentarlo. Nadie se movió. Nadie habló. La amenaza en sus palabras era clara. Y fuera cual fuera la autoridad que Dominic ejercía sobre estos lobos, era absoluta. Bajó de la plataforma, todavía cogido de mi mano, y la multitud se apartó para dejarnos pasar como el agua alrededor de una piedra. Me condujo hacia un rincón más tranquilo del salón, donde un puñado de su círculo íntimo observaba nuestro acercamiento, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha abierta. «Elena, estos son mis betas», dijo Dominic, señalando al grupo. «Connor, mi segundo al mando, su compañera Bryn y Rhee, jefe de seguridad». Connor era de hombros anchos, con el pelo rojizo y unos ojos que me evaluaban como una amenaza potencial. Bryn era menuda, pero irradiaba un tipo de poder controlado que sugería que subestimarla sería un error. Rhee se mantenía ligeramente apartado, de piel oscura y vigilante, con una postura que sugería que siempre estaba a 3 segundos de la violencia. «Un consultor humano», dijo Connor, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «Eso es atrevido, incluso para ti». «Es necesario», respondió Dominic. «Tenemos un problema. Alguien de esta manada está trabajando en nuestra contra, saboteando las líneas de suministro y pasando información a territorios rivales. Las observaciones de Elena podrían ayudarnos a identificar quién es. O ella podría hacer la filtración», señaló Rhee, con la mirada fija en mí con una intensidad incómoda. «Qué oportuno, ¿no crees? Una humana que de repente se ha ganado la confianza del rey justo cuando estamos lidiando con una traición». El calor inundó mi rostro, pero me obligué a sostener su mirada. «Si estuviera trabajando en tu contra, sería increíblemente estúpido anunciar mi nuevo puesto delante de todo el mundo. Los espías prefieren las sombras». Algo brilló en la expresión de Rhys. Sorpresa, tal vez, o respeto a regañadientes. Connor se rió, un sonido agudo y seco. «Tiene razón», dijo. «Tiene boca», replicó Rhee, pero su tono había perdido parte de su dureza. Bryn dio un paso adelante, ignorando por completo a los hombres, y me estudió con unos ojos que parecían ver demasiado. «Eres la hermana de Cassie, la que escribe», parpadeé. «Sí». «¿Cómo lo sabes?» «Cassie te mencionó una vez. Dijo que siempre estabas garabateando en un cuaderno, documentando todo». Su sonrisa fue leve, pero sincera. «Ella se preocupa por ti. Dice que no encajas aquí». «No encajo», dije simplemente. «Pero aparentemente eso me hace útil». «Útil es mejor que decorativa», respondió Bryn, y había algo en su voz que sugería que entendía más de lo que decía. «Bienvenida al círculo íntimo, Elena. Intenta que no te devoren». La velada continuó en una confusión de presentaciones y conversaciones cautelosas. Dominic me mantuvo cerca, tocándome ocasionalmente la parte baja de la espalda con una mano mientras me guiaba entre la multitud, un gesto que me pareció a la vez protector y posesivo. Capté fragmentos de conversaciones susurradas. Observé cómo los lobos interactuaban entre sí de formas que revelaban alianzas y tensiones que mi diario apenas había comenzado a documentar. Y poco a poco empecé a comprender lo que Dominic había visto en mis observaciones. Estos lobos mostraban abiertamente su poder, pero bajo él corrían corrientes de inseguridad, ambición y miedo. Eran depredadores, sí, pero también eran personas, complicadas y con defectos, que luchaban contra sus propios demonios. A medianoche, el cansancio me invadió. La vigilancia constante, el peso de las miradas hostiles, el esfuerzo de parecer segura cuando me sentía todo lo contrario. Me había agotado más que cualquier trabajo físico. «Te estás desvaneciendo», dijo Dominic en voz baja, apareciendo a mi lado. «Vamos». Me alejó de la reunión a través de pasillos que no reconocí hasta que llegamos a una puerta que daba a lo que claramente era su despacho privado. El espacio era masculino y escaso, con muebles de madera oscura, estanterías llenas de libros y mapas,
y un escritorio cubierto de papeles que sugerían que pasaba más tiempo trabajando que durmiendo. «Siéntate», dijo, señalando una silla de cuero situada cerca de la chimenea. Me dejé caer en él agradecida, observando cómo se dirigía a un armario y servía 2 vasos de un líquido ámbar. Me entregó uno antes de sentarse en la silla de enfrente, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. «Lo has hecho bien esta noche», dijo. Me quedé allí de pie e intenté no entrar en pánico, respondí, dando un pequeño sorbo a la bebida. Me quemó agradablemente la garganta, calentándome por dentro. Eso no es precisamente un logro. Te mantuviste firme con Rhee. No te acobardaste cuando Connor te puso a prueba. Los hiciste dudar, lo cual es mejor que hacerlos desdeñar. Sus ojos captaron la luz del fuego, convirtiéndolos en oro fundido. Eso era exactamente lo que necesitaba. Dejé el vaso y lo miré directamente. ¿Por qué leíste realmente mi diario? Se quedó callado durante un largo momento, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Porque estoy rodeado de gente que quiere algo de mí. Poder, protección, favores. Sonríen, se inclinan y me dicen lo que creen que quiero oír. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero tú escribiste sobre mí como si fuera una persona normal, solitaria, dañada, digna de ser comprendida. Nadie me ha mirado así en años. La honestidad de su voz me dejó sin aliento. Has invadido mi privacidad. Lo hice, admitió. Y no lo siento, porque lo que encontré fue a alguien que ve el mundo tal y como yo necesito verlo. Alguien que podría ser sincero conmigo. No sabes si lo seré. Lo sé. Su mirada se clavó en la mía porque escribiste que estás cansada de fingir ser menos de lo que eres. Y la honestidad es la única forma de ser más. Quería discutir para mantener mi enfado por la violación, pero algo en sus palabras resonó con una verdad que no podía negar. Estaba cansada, cansada de ser invisible, de tragarme mis pensamientos, de moverme por este mundo como si no mereciera un lugar en él. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora me ayudas a encontrar al traidor. Observas, escuchas, me cuentas lo que observas. Hizo una pausa, y yo me aseguraré de que nadie te haga daño por ello. ¿Por qué iban a hacerme daño? Su expresión se ensombreció, porque el cambio amenaza la comodidad. Y un humano que influye en las decisiones del Rey Alfa es exactamente el tipo de cambio que pone nerviosos a los lobos. Algunos lo aceptarán, otros te verán como un problema que hay que eliminar. El miedo me invadió, agudo y frío. ¡Qué tranquilizador! No dejaré que te pase nada, dijo, y la certeza en su voz debería haber sido reconfortante. En cambio, se sintió pesada, como una promesa que nos unía, lo quisiera yo o no. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Rhee entró sin esperar permiso, con expresión sombría. «Tenemos un problema», dijo. La patrulla fronteriza del norte encontró huellas. Varios lobos, no nuestros. Están probando nuestras defensas. Dominic se puso de pie inmediatamente. «Todo negocios». «¿Cuántos?» «Al menos una docena, quizás más. Se retiraron cuando se enfrentaron a ellos, pero volverán. Duplica las patrullas. Quiero ojos en cada entrada al territorio». Dominic me miró. «Rhys te llevará de vuelta a la casa de la manada». «Espera», dije poniéndome de pie. «Déjame ayudar». Ambos hombres me miraron como si hubiera sugerido algo descabellado. «¿Ayudar cómo?», preguntó Dominic. «Dijiste que alguien os está saboteando desde dentro. ¿Y si estas incursiones fronterizas están coordinadas con el saboteador? ¿Y si están poniendo a prueba las defensas en momentos específicos porque alguien les dice cuándo atacar?» Reuní mis pensamientos rápidamente. Déjame revisar los horarios de los guardias, los tiempos de envío de suministros, los registros de comunicaciones. Quizás vea patrones que ustedes no pueden ver por estar demasiado cerca. Rhys abrió la boca, probablemente para objetar, pero Dominic levantó una mano. «Tiene razón», dijo lentamente. «Connor y Bryn han estado tratando de encontrar la conexión durante semanas sin éxito. Unos ojos nuevos podrían detectar algo». Se volvió hacia Rhee. «Prepárala en la sala de guerra. Déle acceso a todo lo de los últimos 3 meses. Dominic, es una orden». Rhys apretó la mandíbula, pero asintió. «Sí, Alfa». Mientras seguía a Rhee fuera de la oficina, sentí la mirada de Dominic en mi espalda, pesada, evaluadora, tal vez reconsiderando su decisión de meterme en su mundo. Pero era demasiado tarde para pensarlo 2 veces. Me habían visto, ascendido, dado un propósito, y fuera lo que viniera después,
Lo afrontaría con los ojos abiertos y la mente despierta, aunque me aterrorizara. La sala de guerra olía a papel viejo y a café que se había enfriado hacía horas. Los mapas cubrían una pared, marcados con alfileres de colores que indicaban territorios, rutas de patrulla y lugares de incidentes recientes. Una gran mesa dominaba el centro del espacio. Su superficie estaba cubierta por pilas de informes, horarios y registros de comunicaciones que representaban 3 meses de operaciones de la manada. Ray me había traído aquí con una irritación apenas disimulada. Había dejado una pila de archivos delante de mí y se había marchado con instrucciones de no tocar nada que no entendiera. Eso había sido hacía 4 horas. El amanecer se asomaba por las estrechas ventanas, pintando el cielo de tonos perla y rosa, y yo seguía despierta, leyendo, con los ojos ardiendo y la mente acelerada por las conexiones que apenas empezaba a atar. La puerta se abrió. Levanté la vista y vi a Bryn entrar con 2 tazas humeantes y una expresión que sugería que esperaba encontrarme dormida en la mesa. Aún consciente, observó, colocando una taza delante de mí. Impresionante. Apenas, admití, envolviendo mis manos alrededor del calor. El café estaba fresco, fuerte, justo lo que necesitaba. Gracias. Sacó una silla y se sentó, estudiándome con esos 2 ojos perspicaces. Connor cree que eres ingenua. Race cree que eres un lastre. Yo dio un sorbo a su café. Creo que eres muy valiente o muy estúpida, y aún no he decidido cuál de las 2 cosas. ¿No pueden ser ambas? Su boca esbozó una sonrisa. Tienes razón. Señaló los papeles que tenía delante. ¿Has encontrado algo útil? Dudé. La confianza en este mundo se ganaba. No se daba gratuitamente. Y yo apenas conocía a esta mujer, pero me había traído café al amanecer y me miraba como si realmente tuviera algo interesante que decir. Los incidentes no son aleatorios, dije lentamente. Todo el mundo lo sabe, pero tampoco siguen el patrón que todos suponen. Bryn se inclinó hacia adelante, interesada. Explíquese. Saqué 3 informes distintos y los ordené para que ella pudiera verlos. Fíjese en las fechas. Los envíos de suministros se interrumpen el día 14 de cada mes. Las incursiones fronterizas se producen en las noches de luna menguante. Las rotaciones de guardias se ven comprometidas durante los cambios de turno que tienen lugar cada 72 horas. Tracé con el dedo la línea temporal que había construido. Todo el mundo busca a un único saboteador con información privilegiada. Pero, ¿y si no se trata de una sola persona? ¿Y si son varias personas trabajando juntas, cada una encargándose de diferentes aspectos, en una conspiración coordinada? La expresión de Bryn se había vuelto seria. Eso requeriría una organización significativa, confianza entre los conspiradores o una razón convincente para trabajar juntos. Respondí que algo que todos desean tanto como para arriesgarse a traicionar a su rey alfa. ¿Cómo qué? Aún no lo sé, pero hay otro patrón. Saqué otro conjunto de documentos. Archivos de personal que probablemente no debería haber leído. 5 lobos han solicitado traslados a territorios fronterizos en los últimos 2 meses. Eso es inusual, ¿verdad? Alejarse del centro del poder. Muy inusual. Bryn se puso de pie, se acercó al mapa de la pared y agudizó la mirada. ¿Quiénes? Leí los nombres y observé cómo cambiaba su rostro al reconocerlos. Todos son del mismo linaje, primos lejanos, pero conectados a través de la familia Silvermane. Los Silvermane apoyaron al predecesor de Dominic, dijo Bryn en voz baja. Perdieron una influencia significativa cuando Dominic tomó el poder hace 5 años. Hubo acusaciones, afirmaciones de que el ascenso de Dominic no era legítimo, de que había manipulado las circunstancias para forzar un desafío. ¿Eran ciertas esas afirmaciones? Ella me miró directamente. ¿Importa? Él ganó. Es el rey alfa. Pero algunos lobos tienen buena memoria y rencores aún más duraderos. Las piezas comenzaban a formar una imagen que no me gustaba. No están tratando de sabotear las operaciones. Están tratando de debilitar la posición de Dominic, hacer que parezca incapaz de proteger su territorio. Y si pueden hacer que parezca que su juicio está comprometido, que depende de un humano para las decisiones estratégicas, pueden convocar un desafío al liderazgo. La voz de Bryn se había vuelto fría. Y si suficientes lobos pierden la fe en él, el desafío podría tener éxito. Se me revolvió el estómago. Así que, al aceptar su oferta de ayuda, había empeorado las cosas.
Les había dado exactamente la munición que necesitaban. No. La voz de Dominic llegó desde la puerta, haciendo que ambos nos volviéramos. Parecía que tampoco había dormido, con el pelo revuelto, todavía con la ropa de ayer, los ojos sombríos, pero alerta. Me has ayudado a ver lo que me estaba perdiendo. Los hombres de plata siempre fueron los sospechosos obvios. Por eso no los examiné con suficiente detenimiento. Demasiado obvio parecía una distracción. Se acercó a la mesa y echó un vistazo rápido y eficiente a mis notas. Cuando levantó la vista, había algo en su expresión que me aceleró el pulso. Aprobación mezclada con algo más oscuro, más posesivo. Buen trabajo, dijo. Mejor que el de mis propios betas. Y ellos llevan semanas investigando. No buscaban el patrón correcto, dije. Pensaban como lobos, buscando al individuo más fuerte y dominante que pudiera desafiarte directamente. Pero los humanos entendemos las conspiraciones. Se nos da bien. Connor apareció en la puerta, mirando entre Dominic y yo con una expresión que no pude descifrar. Los Silvermanes acaban de solicitar una audiencia. Los 5, junto con 3 miembros del consejo. Están invocando derechos ancestrales y exigiendo una asamblea formal para abordar sus preocupaciones sobre las decisiones del liderazgo. ¡Qué rápido!, murmuró Bryn. Llevan meses planeándolo, dijo Dominic con calma. Elena solo nos ayudó a comprender lo que estábamos viendo. Ahora están acelerando porque saben que estamos a punto de desenmascararlos. Se volvió hacia Connor. Concede la audiencia mañana por la noche. Asamblea completa de la manada. Dominic, comenzó Connor, con evidente preocupación en su voz. Si piden un desafío, déjaselos. Las palabras fueron tajantes, definitivas. He terminado de jugar a la defensiva. Los enfrentaremos de frente. La sala quedó en silencio. Sentí el peso de lo que se avecinaba, la violencia implícita en la certeza de Dominic. Los lobos resolvían las disputas mediante el dominio, con sangre si era necesario, y yo había ayudado a poner en marcha este enfrentamiento. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté en voz baja. Los 3 me miraron, Connor con sorpresa, Bryn con algo parecido al respeto, Dominic con una intensidad que me dejó sin aliento. Mañana te pondrás a mi lado, dijo Dominic, y les mostrarás exactamente por qué la perspectiva de un humano es valiosa. Presentarás lo que has descubierto con claridad y confianza. Demuestra que mi decisión de confiar en ti fue acertada. Y si eso no es suficiente, su sonrisa era peligrosa. Entonces les recordaré por qué soy el Rey Alfa. El día siguiente transcurrió en una vorágine de preparativos. Bryn me ayudó a organizar mis hallazgos en una presentación coherente. Connor me informó sobre la política de la manada y los antiguos protocolos que debía comprender. Ree, sorprendentemente, me dio consejos tácticos. Dónde colocarme, cómo moverme, formas de proyectar una confianza que no sentía. Casi me encontró por la tarde y me llevó a un pasillo vacío con el pánico escrito en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, siseó. Todo el mundo habla de ti, de cómo has seducido al Rey Alfa, de cómo lo estás manipulando para beneficiar a los humanos. No he seducido a nadie, la interrumpí. Le estoy ayudando a identificar una amenaza para la manada. Te estás convirtiendo en un objetivo. Sus manos me agarraron por los brazos. Desesperada. Elena, estos lobos no juegan a la política como los humanos. Te harán daño, te matarán si creen que eres un problema. Lo sé, y lo sabía. El miedo vivía en mi pecho como un peso constante. Pero estoy cansada de ser invisible, Cassie. Estoy cansada de existir en los márgenes de tu mundo. Dominic me ha dado la oportunidad de ser importante y voy a aprovecharla, aunque te mate. Me aparté suavemente. Incluso entonces, me miró como si fuera una extraña y luego negó con la cabeza. Ya no te entiendo. Nunca lo hiciste. Tú me trajiste aquí porque te sentías obligada, pero querías que me mantuviera callada, oculta, agradecida por las migajas de pertenencia que podías ofrecerme. Eso no es vivir. El dolor se reflejó en su rostro, pero no discutió. Nos quedamos en un incómodo silencio hasta que finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola con mis decisiones y sus consecuencias. Esa noche, me vestí con cuidado con la ropa que me había proporcionado Bryn, un sencillo vestido de color verde oscuro que de alguna manera hacía que mi cabello rubio pareciera intencionado en lugar de descolorido. Me lo aparté de la cara, sin querer esconderme detrás de nada, y estudié mi reflejo en el pequeño espejo. Parecía aterrorizada,
También parecía decidida. Llamaron a la puerta, la habitación del ático que aún ocupaba. Aunque Dominic me había ofrecido un alojamiento mejor, aún no estaba preparada para ello. No estaba preparada para renunciar por completo a mi pequeño espacio de independencia. Adelante. Dominic entró y algo se me encogió en el pecho al verlo. Iba vestido de forma elegante, con un traje oscuro y una camisa impecable. Todo un rey alfa, pero sus ojos tenían ese mismo aire atormentado sobre el que había escrito en mi diario. Esa soledad que despertaba algo roto en mí. ¿Estás lista?, preguntó. No, admití, pero lo haré de todos modos. Se acercó y percibí ese aroma a pino y humo que parecía adherirse a él. Intentarán intimidarte, hacerte dudar de ti misma, cuestionar tu valía. Yo he estado cuestionando mi valía desde que llegué aquí. No pueden decir nada que yo no haya pensado ya. Levantó la mano y me acarició la mejilla con los dedos en un gesto tan inesperado que me dejó sin aliento. Eres más valiente de lo que crees, o más tonta. A veces es lo mismo. Me acarició la mandíbula con el pulgar antes de bajar la mano y dar un paso atrás. Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas, ya me has demostrado lo que vales. Ves cosas que nadie más ve. Eres exactamente lo que necesitaba, aunque no lo supiera hasta que leí tus palabras. Algo cálido y peligroso se desplegó en mi pecho. Dominic, no. Su voz era áspera. No digas lo que estás pensando. Todavía no. No hasta después de esta noche, cuando hayas visto exactamente lo que este mundo exige a las personas que lo habitan. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. 5 minutos. Luego nos enfrentaremos juntos a ellos. Después de que se marchara, me presioné el pecho con la mano, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza bajo mi palma. Había escrito sobre mi deseo de ser importante, sobre mi deseo de que alguien me viera como algo más que invisible o prescindible. Ten cuidado con lo que deseas, pensé, porque ahora estaba a punto de entrar en una sala llena de depredadores y demostrar que merecía estar entre ellos. Y si fallaba, las consecuencias no serían solo mi propia humillación, serían la caída de Dominic. Respiré hondo, enderecé los hombros y abandoné la seguridad de mi pequeña habitación. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Cada paso me acercaba a una confrontación que no podía evitar, hacia un futuro que no podía predecir, hacia el momento en que lo invisible se volviera imposible de ignorar. El salón de actos estaba abarrotado. Todos los lobos del territorio parecían haberse apiñado en ese espacio. Sus cuerpos creaban una pared de calor y tensión que me golpeó en cuanto entré. La multitud se abrió para dejar pasar a Dominic, pero sus ojos se fijaron en mí, la humana que caminaba a su lado, la anomalía que no encajaba. Una plataforma elevada dominaba el extremo más alejado de la sala, y allí estaban sentados los 5 lobos de mancha plateada que había identificado, junto con 3 miembros del consejo cuyos cabellos con mechas plateadas y rostros marcados por cicatrices denotaban edad y autoridad. Observaban nuestro acercamiento con expresiones que iban desde el frío desdén hasta la hostilidad apenas disimulada. Dominic me llevó al centro de la plataforma, colocándome ligeramente detrás de él, pero aún visible para todos los reunidos. Connor, Bryn y Reed tomaron posiciones cerca, una muestra de apoyo unificado que me ayudó a calmar los nervios, aunque solo fuera un poco. El miembro más anciano del consejo se puso de pie, y la multitud se quedó en silencio con una rapidez que sugería que su autoridad era absoluta. Esta asamblea se ha convocado para abordar las preocupaciones sobre las recientes decisiones de los líderes, anunció, con una voz que se propagaba fácilmente por el espacio, concretamente sobre el ascenso de un humano a una posición de influencia dentro del círculo íntimo del Rey Alfa. Se llama Elena, dijo Dominic con brusquedad. Úsalo. El miembro del consejo entrecerró los ojos, pero inclinó la cabeza. Elena, entonces la familia Silvermane y los miembros preocupados de esta manada creen que confiar en un consejo humano es una mala decisión, que debilita nuestra posición y contradice la propia naturaleza de lo que significa ser lobo, porque los humanos son débiles, dijo uno de los Silvermanes poniéndose de pie. Era un hombre de hombros anchos y arrogante, y me miró con desdén, frunciendo los labios. Son presas, frágiles, no entienden nuestras costumbres, nuestros instintos, nuestras necesidades. ¿Cómo es posible que alguien tan inferior asesore a nuestro Rey Alfa en cuestiones de seguridad y supervivencia de la manada?
Murmullos de acuerdo se extendieron por parte de la multitud. Sentí que se me enrojecía el rostro, pero me obligué a permanecer quieta, a respirar para contener la oleada de humillación y rabia. Elena, dijo Dominic en voz baja, sin volverse para mirarme. Diles lo que has descubierto. Había llegado el momento en el que o bien demostraba mi valía o bien confirmaba todas sus dudas. Di un paso adelante y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Tienes razón. No tengo tu fuerza, tu velocidad, tus sentidos. Soy humana y en todos los aspectos físicos, soy inferior a todos los que están en esta sala. Hice una pausa y miré directamente a los ojos del lobo de melena plateada. Pero precisamente por eso veo lo que ustedes no ven. Explíquese, exigió el miembro del consejo. Saqué la documentación que había preparado y entregué copias a los miembros del consejo. Durante 3 meses, esta manada ha sufrido ataques coordinados, sabotajes a los suministros, compromisión de la seguridad fronteriza y filtración de información a territorios rivales. Todos han estado buscando a un solo lobo poderoso que actúa en solitario, porque así es como piensan los lobos, en términos de dominio y fuerza individual. Y tú has encontrado algo diferente. El tono del miembro del consejo era escéptico, pero curioso. He encontrado un patrón de conspiración coordinada. Varios individuos trabajando juntos, cada uno encargándose de diferentes aspectos del sabotaje. 5 lobos de la estirpe Silvermane solicitaron el traslado a territorios fronterizos en los últimos 2 meses. Las interrupciones en el suministro se producen en horarios predecibles que coinciden con su acceso a las instalaciones de almacenamiento. Las incursiones fronterizas se producen durante los turnos de guardia que ellos controlan. El hombre de plata que me había llamado débil se levantó bruscamente. Se le enrojeció el rostro. Esos son tonterías circunstanciales. Estás fabricando pruebas para distraer la atención de tu propia incompetencia. ¿Ah, sí? Saqué otro documento, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad, porque también encontré registros financieros, pagos realizados desde una cuenta offshore a 3 lobos de territorios rivales, pagos que coinciden exactamente con el momento de las incursiones fronterizas. ¿Y la cuenta? Lo miré directamente. Está registrada a nombre de una empresa ficticia que te nombra como director principal. El silencio se apoderó de la sala como una fuerza física. El rostro del hombre plateado pasó de enrojecido a pálido. ¿De dónde has sacado esa información? De fuentes a las que supones que un humano no sabría acceder. Respondí. Fuiste descuidado, arrogante. Creías que ser humano me hacía estúpido, y ese error me dio ventaja. Eso no prueba nada, dijo otro hombre plateado, con voz desesperada. Los registros financieros se pueden falsificar. Estos no, intervino Ree, dando un paso adelante con una tableta. Verifiqué todo lo que ella encontró, lo cotejé con las imágenes de seguridad de la manada, los registros de comunicaciones y las declaraciones de los testigos. Todo es legítimo. Los miembros del consejo estaban leyendo los documentos y sus expresiones se volvían cada vez más sombrías. El más anciano levantó la vista y fijó su mirada en los hombres plateados con fría furia. «Conspirasteis para socavar a vuestro rey Alfa», dijo en voz baja. «Pusisteis en peligro a esta manada por rencores personales. Eso es traición. Nosotros intentábamos proteger a la manada». El primero de los melenudos plateados gritó, perdiendo por completo la compostura. «Dominic Ashford no tiene derecho a liderarnos. Su pretensión se basaba en la manipulación y la mentira». «Basta», la voz de Dominic cortó el estallido como una espada. Se adelantó y el poder bruto que irradiaba hizo que varios lobos retrocedieran instintivamente. «¿Quieres desafiar mi derecho a liderar? Entonces lanza el desafío como es debido. Enfréntate a mí directamente en lugar de esconderte tras el sabotaje y la conspiración». Los ojos de Silverman brillaron con algo salvaje y desesperado. «Muy bien, te desafío, Dominic Ashford, por el liderazgo de esta manada y el título de Rey Alfa». La multitud estalló en caos, gritos de aprobación y consternación se mezclaron en una cacofonía que me hizo zumbar los oídos. Dominic permaneció perfectamente quieto, con una expresión indescifrable. «Acepto», dijo simplemente. Se me revolvió el estómago. Sabía que esto podía pasar, pero la realidad, la violencia implícita en esas 2 palabras, me hizo flaquear las rodillas. Bryn apareció a mi lado y me sujetó con una mano en el brazo para estabilizarme. «Todo irá bien», murmuró.
Dominic es más fuerte de lo que parece, pero había leído lo suficiente sobre los desafíos de las manadas como para saber que la fuerza no siempre era suficiente. La lucha sería brutal, potencialmente mortal, y si Dominic perdía, no podía terminar ese pensamiento. El miembro del consejo levantó la mano para pedir silencio. El desafío ha sido lanzado y aceptado. Tendrá lugar mañana, al salir la luna. Hasta entonces, ambas partes permanecerán confinadas en sus cuarteles bajo vigilancia. Su mirada recorrió la asamblea. Esta reunión ha concluido. Los lobos comenzaron a salir, con una conversación apagada pero intensa. Me quedé paralizada en la plataforma, observando a Dominic hablar en voz baja con Connor, con expresión tranquila a pesar de lo que acababa de aceptar. Elena se volvió hacia mí y algo en sus dos ojos me hizo sentir un dolor en el pecho. Acompáñame. Lo seguí por una salida lateral, alejándonos de la multitud que se dispersaba, hacia el aire fresco de la noche. Me condujo por un sendero que serpenteaba a través del bosque, sin hablar hasta que llegamos a un claro donde la luz de la luna se filtraba a través de los pinos. «Lo has hecho bien esta noche», dijo finalmente. «Mejor que bien. Los has desenmascarado por completo y ahora tienes que luchar». Mi voz temblaba. «Podrías morir. Podría». Lo dijo con tanta naturalidad, como si la muerte fuera solo otra posibilidad a tener en cuenta. «Pero no moriré. Eso no lo puedes saber». Se volvió hacia mí y a la luz de la luna parecía a la vez peligroso y devastadoramente vulnerable. He sobrevivido a cosas peores y ahora tengo algo que antes no tenía. ¿Qué? ¿Una razón para ganar que no tiene nada que ver con el poder o el orgullo? Dio un paso hacia mí. Escribiste en tu diario que deseabas que alguien me viera como algo más que peligroso, que alguien me hiciera sentir menos solo. Levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que contrastaba con la violencia que había acordado para el día siguiente. Tú lo hiciste, tú me viste, y no puedo permitir que te pase nada por eso. Se me cortó la respiración, Dominic. Leí cada palabra que escribiste sobre mí. Continuó. Cada observación, cada momento de empatía, cada deseo tonto de que alguien como yo pudiera mirar a alguien como tú y ver algo que valiera la pena conservar. Su pulgar rozó mi pómulo. Lo veo, te veo. Y mañana me aseguraré de que estés a salvo en este mundo, aunque eso signifique destrozar a cualquiera que lo amenace. La intensidad de sus palabras, de su tacto, de su mirada, era abrumadora. Yo había escrito esos pensamientos privados, sin imaginar nunca que se dirían en voz alta, y mucho menos que se reconocerían así. «Tengo miedo», susurré. «Bien, eso significa que entiendes lo que está en juego». Se inclinó hacia mí, con la frente casi tocando la mía. «Pero no dudes de mí, Elena. No me convertí en rey alfa perdiendo peleas. ¿Y si no es suficiente?» «Y sí». Me besó. No fue un beso suave. Fue feroz y posesivo, y sabía a desesperación envuelta en certeza. Me agarró del pelo con la mano, inclinándome la cabeza hacia atrás, y yo jadeé contra su boca antes de devolverle el beso con la misma intensidad. Todo el miedo, la tensión, la atracción imposible que había intentado negar, se derramó en ese beso hasta que me temblaba todo el cuerpo. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. «Eso», dijo con rudeza, «es por lo que voy a luchar mañana. No por el poder, ni por el orgullo, sino por ti». Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome de pie en el claro iluminado por la luna, con los labios aún ardiendo y el corazón a punto de salirse del pecho. «Descansa un poco», me dijo. «Mañana todo cambiará». Y se fue, desapareció entre las sombras del bosque, dejándome sola con el peso de lo que acababa de confesarme. Me toqué los labios aún sintiendo el recuerdo de su beso e intenté procesar lo que acababa de pasar. Dominic Ashford, peligroso, dañado, devastador, acababa de reclamarme de una manera que me parecía aterradora e inevitable. Y mañana lucharía por el derecho a quedarse conmigo. Volví lentamente a la casa de la manada, con la mente dando vueltas. Casi me interceptó en la entrada, con el rostro demacrado por la preocupación. «Me enteré del desafío», dijo. «Elena, si Dominic pierde, no lo hará, pero si lo hace, los hombres de plata vendrán a por ti. Los has expuesto, los has humillado. Querrán venganza». Miré a mi hermana, vi el miedo genuino en sus ojos y sentí una extraña calma apoderarse de mí. «Entonces lo afrontaré, pero no voy a huir, Cassie. Ya no».
Me estudió durante un largo momento y luego negó con la cabeza. Has cambiado. No eres la chica asustada que traje aquí hace 3 años. No, estuve de acuerdo. No lo soy. La dejé allí de pie y subí las escaleras hasta mi habitación del ático. Me parecía imposible dormir, pero me tumbé de todos modos, mirando al techo y repasando todo lo que había pasado. Dominic me había besado, me había reclamado con palabras y caricias, y con una intensidad que había hecho que todo mi mundo se tambaleara. Y mañana demostraría que era digno de ese reclamo o caería. Y si caía, yo caería con él. Me llevé los dedos a los labios, recordando la feroz certeza de su beso, e hice una promesa silenciosa en la oscuridad. Pasara lo que pasara mañana, no me escondería, no huiría. Me mantendría firme y lo afrontaría como él me había enseñado a hacerlo esa noche. Visible, valiosa, valiente, aunque eso me destruyera. La salida de la luna llegó demasiado rápido. Pasé el día en un estado de inquietud y ansiedad, incapaz de comer, incapaz de concentrarme en nada excepto en la confrontación que se avecinaba. Bryn se quedó conmigo casi todo el tiempo. Su presencia era un consuelo silencioso, incluso cuando ninguna de las dos hablaba. Ella entendía lo que significaba amar a alguien que vivía con la violencia como compañera constante. Connor tenía cicatrices de una docena de desafíos de la manada, y ella había visto cada uno de ellos con el mismo temor enfermizo que yo sentía ahora. Él sobrevivió a cosas peores, dijo por tercera vez, como si la repetición pudiera convertirlo en realidad. Sigues repitiendo eso porque es cierto. Me apretó la mano. Dominic no se convirtió en el rey alfa por suerte. Es estratégico, rápido y cuando es necesario, absolutamente despiadado. El hombre plateado que lo desafía es fuerte, pero la fuerza no lo es todo. ¿Y si es suficiente? Ella no respondió a eso. No había una buena respuesta. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos de sangre y oro, los lobos empezaron a reunirse en el campo de desafío, un anfiteatro natural en el bosque donde se había impartido justicia a la manada durante generaciones. Me vestí con ropa sencilla, me recogí el pelo con manos temblorosas, tratando de prepararme para lo que estaba a punto de presenciar. Connor apareció en mi puerta, con expresión sombría pero no desagradable. Es la hora. Quédate cerca de mí y de Bryn. Pase lo que pase, no interfieras. No lo haré. Mi voz sonaba hueca. Conozco las reglas. El camino hacia el lugar del desafío me pareció una marcha fúnebre. Los lobos se alineaban a lo largo del camino, con rostros solemnes y ojos que seguían mis movimientos con una mezcla de curiosidad y juicio. Mantuve la mirada al frente, concentrándome en poner un pie delante del otro. El anfiteatro ya estaba abarrotado cuando llegamos. Cientos de lobos formaban un círculo alrededor del claro central, con los cuerpos apretujados, creando un muro de testigos. Los miembros del consejo estaban sentados en una plataforma elevada, con los rostros tallados en piedra, y en el centro de todo ello se encontraba Dominic. Se había desnudado hasta la cintura, dejando al descubierto un torso marcado por cicatrices que trazaban una historia de violencia que solo podía imaginar. Sus músculos se tensaban con un poder controlado. Su postura era relajada pero preparada. Cuando sus ojos encontraron los míos a través de la distancia, algo pasó entre nosotros. Una promesa sin palabras, una reivindicación, un adiós por si esto salía mal. No podía respirar. La melena plateada entró por el lado opuesto. Garrett había aprendido que se llamaba así. Era enorme, al menos 25 kilos más grande que Dominic, con el tipo de fuerza física bruta que provenía de generaciones de linajes guerreros. Parecía seguro, casi ansioso, mientras tomaba su posición. El miembro más antiguo del consejo se puso de pie y su voz resonó entre la multitud reunida. Este desafío se ha lanzado de acuerdo con la ley ancestral. Garrett Silvermane impugna el derecho de Dominic Ashford a liderar como Rey Alfa. El desafío continuará hasta que una de las partes ceda, quede incapacitada, haga una pausa o muera. No hay más reglas. Comenzad en un latido. No pasó nada. Los dos hombres se miraron fijamente a través del claro, evaluándose y calculando. Entonces Garrett se movió. Era rápido, más rápido de lo que cabría esperar de alguien tan grande, y acortó la distancia con un movimiento borroso. Su puño impactó en las costillas de Dominic con un sonido como un trueno, y yo me estremecí incluso cuando Dominic rodó con el impacto.
utilizando el impulso para poner distancia entre ellos. La sangre ya manchaba el costado de Dominic. La lucha apenas había comenzado y ya estaba herido. No interfieras, susurró Brian a mi lado, agarrándome del brazo. No importa lo que veas. La pelea se convirtió en una brutal eficiencia. Garrett luchaba como un matón, con toda su fuerza y agresividad, tratando de dominar con su poderío físico. Dominic luchaba como un depredador, utilizando la velocidad y la estrategia, apuntando a las articulaciones y los puntos de presión, obligando a Garrett a esforzarse por cada ventaja. Pero Garrett era fuerte, demasiado fuerte. Atrapó a Dominic con un revés que lo dejó tendido en el suelo, y luego le dio una patada brutal en las costillas que hizo que la multitud se quedara sin aliento. Dominic rodó, se puso de pie, pero pude ver el esfuerzo que le costó. Esto iba mal. Dominic era más rápido, más inteligente, pero la fuerza bruta de Garrett estaba haciendo mella. Cada golpe que le daba causaba más daño del que Dominic podía recuperarse fácilmente. Va a perder, susurré, con un nudo de horror en la garganta. No. La voz de Connor era tensa. ¡Mira! Garrett volvió a lanzarse, ahora confiado, sintiendo la victoria. Pero esta vez, Dominic no esquivó. Se adelantó al ataque, recibiendo un golpe de refilón en el hombro mientras su propia mano se disparaba, con los dedos encontrando el grupo de nervios en el cuello de Garrett. Los ojos del lobo más grande se abrieron como platos. Su cuerpo se tensó por un momento, lo suficiente para que Dominic le barriera las piernas y lo derribara con fuerza. La multitud rugió. Dominic siguió a Garrett al suelo, presionando su antebrazo contra la garganta del otro lobo, utilizando la palanca y la posición para anular la ventaja del tamaño. Garrett se retorcía, poderoso, pero atrapado, con la cara enrojecida mientras Dominic aplicaba presión con precisión quirúrgica. «Ríndete», dijo Dominic, con una voz que se oía a pesar del caos. «Esto no tiene por qué acabar en muerte». La respuesta de Garrett fue agarrar el brazo de Dominic y torcerlo, tratando de romper el agarre. Oí algo crujir, hueso o cartílago, y la cara de Dominic se puso blanca por el dolor, pero no soltó su agarre. En cambio, desplazó su peso, presionando con más fuerza, cortando el aire y el flujo sanguíneo con una eficiencia despiadada. «Ríndete», repitió Dominic, y ahora había furia en su voz. «No quiero matarte, pero lo haré». Las forcejeadas de Garrett se estaban debilitando. Su rostro había pasado de rojo a morado y sus ojos se volteaban hacia atrás. La muerte estaba a segundos de distancia, escrita en el debilitamiento de sus músculos, en el desesperado esfuerzo de sus últimos intentos por respirar. «Me rindo», dijo Garrett con voz entrecortada, apenas audible. «Me rindo». Dominic lo soltó inmediatamente, rodando y poniéndose en pie con un movimiento fluido a pesar de sus evidentes heridas. Garrett yacía jadeando en el suelo, vivo pero derrotado, mientras la multitud estallaba en caos, algunos vitoreando, otros gritando consternados, todos ellos respondiendo al crudo drama de lo que acababan de presenciar. El miembro del consejo se puso de pie, su voz atravesando el ruido. «El desafío ha concluido. Garrett Silvermane se ha rendido. Dominic Ashford sigue siendo el rey alfa». No podía moverme. El alivio y el terror residual me habían paralizado. Mis ojos se fijaron en Dominic, que estaba de pie en el centro del claro, sangrando y magullado, pero victorioso. Su mirada se encontró de nuevo con la mía, y esta vez la mirada que me dirigió era de pura posesión, una reivindicación renovada a través de la violencia, una promesa cumplida con sangre. Entonces sus rodillas se doblaron. Connor y Rhee estuvieron allí al instante, sujetándolo antes de que cayera al suelo. La multitud se acercó, preocupada y curiosa, mientras Brian me empujaba hacia adelante a través de la masa de cuerpos. «Está herido», decía Connor, moviendo las manos sobre las costillas de Dominic con destreza. «Huesos rotos, posiblemente hemorragia interna. Tenemos que llevarlo al ala médica». «Estoy bien», gruñó Dominic, intentando ponerse de pie sin conseguirlo. Tenía el rostro gris de dolor. «Solo necesitas atención médica». Brian lo interrumpió con firmeza. «Deja de hacer el idiota y déjanos ayudarte». Lo llevaron hacia la casa de la manada y yo lo seguí con el corazón en un puño. La victoria se sentía vacía con él así, destrozado y sangrando, empujado más allá de sus límites para demostrar algo que no debería haber sido necesario demostrar. El ala médica estaba limpia y era eficiente,
con olor a antiséptico y hierbas. Acostaron a Dominic en una cama y la doctora de la manada, una mujer severa llamada Doctora Chen, comenzó inmediatamente a evaluar los daños. Me quedé de pie contra la pared, sintiéndome inútil y aterrorizada mientras ella trabajaba. 3 costillas rotas, clavícula fracturada, contusiones graves, hemorragia interna leve, informó clínicamente la doctora Chen. Se recuperará. La regeneración de los lobos se encargará de la mayor parte, pero necesita descanso y tiempo, al menos una semana antes de que pueda siquiera pensar en reanudar sus funciones normales. No tengo una semana, dijo Dominic apretando los dientes. Los Silvermanes están detenidos, interrumpió Reed desde la puerta. Los 5, más los miembros del consejo que los apoyaban. Tenemos pruebas suficientes de su conspiración para justificar su detención hasta que se presenten cargos formales. No tienes que preocuparte por amenazas inmediatas. Dominic cerró los ojos brevemente, aliviado. Bien. Y Elena está aquí, dije, recuperando por fin la voz, y no se va a ir a ninguna parte. La doctora Chen nos miró a ambos, con una expresión que lo decía todo. Fuera todo el mundo. Necesita descansar, no público. Connor y Bryn se marcharon tras prometer que Dominic seguiría las indicaciones médicas. Rhee se quedó un momento más, mirándome pensativo. Tenías razón en todo, dijo en voz baja. Los patrones, la conspiración, todo. Dudé de ti y me equivoqué. Por si sirve de algo, bienvenida al círculo íntimo. Te lo has ganado. Se marchó antes de que pudiera responder. Y entonces solo quedamos yo, Dominic y la doctora Chen, que estaba terminando su trabajo. Volveré dentro de 1 hora para verlo, dijo la doctora, recogiendo sus cosas. Asegúrate de que se quede quieto y si intenta hacer alguna tontería, sedarlo. Me entregó una jeringa con una pequeña sonrisa. Solo bromeo a medias. Luego se marchó y nos quedamos solos. Me acerqué a la cama y miré el rostro magullado de Dominic. Tenía los ojos abiertos y me observaba con una intensidad que no había disminuido por el dolor ni el agotamiento. Me has asustado, le dije en voz baja. Lo sé, lo siento. No te disculpes por sobrevivir. Me senté con cuidado en el borde de la cama, pero no me hagas volver a ver algo así nunca más. Su mano encontró la mía. Su agarre era débil, pero insistente. Te dije que tenía algo por lo que luchar, que no tenía nada que ver con el poder o el orgullo. ¿Yo? ¿Tú? Me atrajo hacia él hasta que me incliné sobre él, con nuestros rostros a pocos centímetros de distancia. Todo lo que dije anoche, lo dije en serio. Te veo, Elena. Veo tu fuerza, tu coraje, tu obstinada negativa a permanecer invisible. Y te quiero aquí, a mi lado, ayudándome a liderar esta manada. Se me cortó la respiración. Como que, tu consultora, tu asesora, como mi compañera. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua tranquila, creando ondas que se extendían hacia todo. Si me aceptas, si puedes aceptar lo que eso significa, estar atada a alguien peligroso, formar parte de un mundo que siempre tendrá violencia en sus límites. Las lágrimas me quemaban los ojos. Has leído mi diario. Sabes que escribí sobre querer que alguien me viera, que me hiciera sentir que importaba. Yo te veo. Importas más de lo que crees. Entonces, sí, la palabra salió ahogada por la emoción. Sí, seré tu pareja. Estaré a tu lado. Incluso cuando me aterrorice, incluso cuando eso signifique verte luchar por tu vida. Porque tienes razón. Nos vemos el uno al otro. La soledad, el daño, la esperanza desesperada de que tal vez merezcamos algo bueno a pesar de todo. Me atrajo hacia él y yo me acerqué con cuidado, consciente de sus heridas. Su beso fue más suave esta vez, menos desesperado y más prometedor. Un sello a la decisión que ambos acabábamos de tomar. Cuando nos separamos, me senté a su lado en la estrecha cama médica, con su brazo alrededor de mis hombros, a pesar del dolor que debía causarle. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, su voz era áspera por el cansancio. Ahora desentrañamos el resto de la conspiración, reconstruimos la confianza. Demostramos a la manada que la perspicacia humana no nos hace más débiles, sino más fuertes, y descubrimos lo que significa construir una vida juntos. En ese orden probablemente no. Sentí su sonrisa contra mi cabello. Con nosotros, nada será nunca sencillo. No quiero que sea sencillo. Lo sencillo es invisible. Eres muchas cosas, Elena,
pero invisible no es una de ellas. Ya no. Nos quedamos así mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas. Mientras su respiración se iba calmando hasta parecerse al sueño, mi propio agotamiento finalmente me alcanzó. Mañana traería nuevos retos. Integrarnos en el liderazgo de la manada. Lidiar con las secuelas de la conspiración de Silvermane. Aprender lo que significaba ser la compañera del Rey Alfa. Pero esta noche, solo éramos dos personas destrozadas que se habían encontrado a través de las palabras, el coraje y la obstinada negativa a aceptar la soledad como destino. Y eso era suficiente. 3 meses después, el sol de la mañana lo bañaba todo de oro mientras yo estaba de pie en el balcón de la casa de la manada, observando a los lobos entrenar en el patio de abajo. Ahora había aprendido a reconocer a los individuos, no solo por su aspecto, sino por su forma de moverse, de interactuar, por las sutiles jerarquías que regían sus relaciones. Connor estaba entrenando a un grupo de lobos más jóvenes en técnicas defensivas. Breen supervisaba la gestión de suministros con la eficiencia de alguien que lo había convertido en un arte. Ray patrullaba el perímetro, siempre vigilante, siempre sospechosa. Pero había empezado a saludarme con la cabeza cuando nos cruzábamos, un reconocimiento a regañadientes de mi lugar aquí. Me rodeó la cintura con los brazos por detrás y yo me recosté en el calor de Dominic. El consejo está esperando, murmuró contra mi cuello. Listos para cuestionar cada decisión que tome. Siempre. Se rió. Los sonidos siguen siendo lo suficientemente raros como para parecer preciosos. Están mejorando. La semana pasada, el anciano Morrison estuvo de acuerdo con tus sugerencias sobre las rotaciones fronterizas. También pasó 10 minutos explicando por qué en realidad fue idea suya primero. El progreso es progreso. Habíamos pasado los últimos 3 meses desmantelando sistemáticamente la conspiración principal plateada, erradicando a los simpatizantes y reconstruyendo la confianza dentro de la manada. Había sido un trabajo agotador y frustrante, pero también profundamente satisfactorio. Cada lobo que dejó de mirarme con recelo, cada problema resuelto mediante la observación en lugar de la fuerza. Cada momento en el que demostramos que ser diferente no significaba ser débil. Todo importaba. Los propios Silvermane habían sido exiliados, despojados de su rango y territorio, enviados a sobrevivir como lobos solitarios en los límites de la civilización. Era duro, pero misericordioso, teniendo en cuenta la gravedad de su traición. Algunos habían abogado por la ejecución, pero Dominic se mantuvo firme. La muerte era definitiva, pero el exilio era un recordatorio constante de las consecuencias de la traición. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, girándome en sus brazos para mirarlo a la cara. Las heridas del desafío se habían curado por completo gracias a la regeneración de los lobos, pero yo seguía preocupada. Fuerte, íntegro, levantó la mano para acariciarme la cara. Feliz, eso es nuevo. ¿Una novedad buena o preocupante? Una novedad aterradora, admitió, porque ahora tengo algo que perder. Yo entendía ese miedo. Amar a alguien en un mundo definido por la violencia y la jerarquía significaba aceptar que cada día conllevaba un riesgo, pero también significaba elegir vivir plenamente a pesar de ese riesgo, encontrar la alegría en los momentos entre el caos. Debemos irnos, dije a regañadientes. El anciano Morrison se enfada cuando llegamos tarde. La reunión del consejo fue productiva, aunque a veces polémica. Revisamos los protocolos de seguridad, discutimos las disputas territoriales con las manadas vecinas, debatimos los méritos de varios acuerdos comerciales y a lo largo de todo ello ofrecí observaciones, identifiqué patrones y sugerí soluciones que surgieron al ver la situación desde una perspectiva exclusivamente humana. No siempre estuvieron de acuerdo conmigo. A veces discutieron enérgicamente contra mis sugerencias, pero me escucharon, lo consideraron. Habían aprendido que descartar la visión humana significaba perder conexiones cruciales que el instinto lobuno pasaba por alto. Después de la reunión, mientras volvíamos a la casa de la manada, Cassie nos interceptó en el pasillo. Lena, ¿tienes un minuto? Miré a Dominic, que asintió y siguió adelante, dejándonos a solas. Mi hermana y yo habíamos estado reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Le había costado aceptar mi transformación de figura invisible en segundo plano a compañera del Rey Alfa, pero lo estaba intentando. ¿Qué pasa?, le pregunté. Solo quería decirte algo. Dudó un momento y luego siguió adelante. Estoy orgullosa de ti.
de lo que has construido aquí, de cómo te has hecho un hueco. Me equivoqué al decirte que te mantuvieras oculta. Eres más fuerte de lo que pensaba. Sentí una cálida sensación en el pecho. Gracias. Significa mucho para mí. Además, añadió con una pequeña sonrisa, corre el rumor de que planeas poner en marcha programas de alfabetización para los miembros de la manada que nunca aprendieron a leer libros humanos, enseñándoles a ver el valor del conocimiento humano. Así es. ¿Por qué? Porque me gustaría ayudar si me dejas. La abracé sintiendo que la última distancia entre nosotros finalmente se disolvía. Me encantaría. Esa noche, me senté en la oficina que ahora compartía con Dominic, trabajando en las propuestas para el programa de alfabetización. Él estaba en su escritorio, al otro lado de la habitación, revisando informes, y el cómodo silencio entre nosotros me hacía sentir como en casa. Elena. Su voz me hizo levantar la vista. Ven aquí. Me acerqué a él y me sentó en su regazo, rodeándome con sus brazos. Tengo algo para ti, dijo. Si es mi diario, todavía no he superado que lo hayas leído. No lo es. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero, nuevo, sin marcas, esperando a ser llenado. Es uno nuevo para nuevas observaciones, nuevos pensamientos, nuevos sueños. Lo cogí con cuidado, pasando los dedos por la suave cubierta. Gracias. Y prometo, añadió con seriedad, no leer este sin permiso. Estás aprendiendo despacio, dijo mientras me besaba en la sien. Pero tengo un profesor excelente. Me recosté contra él, sosteniendo el diario en blanco, pensando en todas las palabras con las que acabaría llenándolo. Observaciones sobre la dinámica de la manada. Sí, pero también momentos de alegría, de amor, de pertenencia. La prueba de que la chica invisible que una vez se sintió ahogada por la soledad había encontrado su camino hacia algo real y por lo que valía la pena luchar. ¿En qué piensas?, preguntó Dominic. ¿Que debería escribir sobre esto? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre cómo las decisiones más aterradoras a veces conducen a las transformaciones más extraordinarias? ¿Me dejarás leerlo algún día? Quizás. Me volví para mirarlo, viendo al hombre detrás del rey Alfa, marcado y a veces quebrantado, pero tratando cada día de ser mejor, de ser digno de la confianza depositada en él. Si se lo pides amablemente, su sonrisa era lenta y devastadora. Puedo hacerlo. Afuera, el sol se ponía sobre el bosque, pintando el mundo con tonos ámbar y dorados. Los lobos seguían con sus rutinas vespertinas, entrenando, comiendo, riendo, viviendo. Y en medio de todo eso, yo había encontrado mi lugar. No era invisible, no era insignificante, sino vista, valorada y amada por alguien que entendía que la fuerza se manifestaba de muchas formas y que, a veces, lo más valiente que se podía hacer era elegir ser importante, incluso cuando el mundo insistía en que no lo eras. Abrí el nuevo diario, cogí un bolígrafo y empecé a escribir. Hoy me presenté ante el consejo y defendí una propuesta que cambiará la forma en que esta manada ve el conocimiento humano. Discutieron, cuestionaron, pero al final escucharon porque Dominic les enseñó que las diferentes perspectivas no son debilidades, sino ventajas. Hace 3 meses, era invisible. Hoy soy la compañera del Rey Alfa, su asesora, su socia en la construcción de algo mejor que lo que había antes. Y mañana me despertaré junto a alguien que me ve tal y como soy. El miedo y el coraje, la duda y la determinación, la fragilidad humana y la obstinada negativa a dejar que eso defina mis límites. Vale la pena cada momento aterrador que me ha costado llegar hasta aquí. Sentí que Dominic leía por encima de mi hombro y no lo detuve. Algunas palabras estaban destinadas a ser privadas, pero estas estaban destinadas a ser compartidas. Un testimonio de lo que habíamos construido juntos contra todo pronóstico y expectativa. Te amo, dijo en voz baja, y las palabras aún se sentían lo suficientemente nuevas como para acelerar mi corazón. Yo también te amo. Afuera, la luna se elevaba sobre el bosque y el aullido de los lobos llenaba el aire. Un sonido que solía hacerme sentir extraña y sola, ahora sonaba como mi hogar. Y en el cálido círculo de los brazos de Dominic, con un diario en blanco esperando a ser llenado con nuevas historias, finalmente comprendí lo que significaba realmente pertenecer. No borrar mi identidad, sino celebrarla. No ser invisible, sino imposible de ignorar. No a pesar de ser humana, sino gracias a todo lo que me hacía ser exactamente quien era.
El Rey Alfa había leído mi diario y había perdido el control, no de su temperamento, sino de sus muros cuidadosamente construidos. Me había dejado entrar, me había dejado verle, me había dejado ser importante de una forma con la que solo había soñado en aquellas páginas privadas. Y juntos habíamos construido algo que ninguno de los dos podría haber creado por separado. Esa era la verdadera historia, no la conspiración, ni el desafío, ni los dramáticos momentos de violencia y revelación, sino dos almas solitarias que se encontraron a través de las palabras y el coraje y que cada día elegían luchar por la conexión que habían forjado. Eso era suficiente. Eso lo era todo.